A lo largo del mundo existen lugares que un día estuvieron llenos de vida y que hoy permanecen completamente vacíos. Ciudades que fueron evacuadas en cuestión de horas, hoteles que cerraron para siempre y pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Las calles siguen ahí, los edificios también, pero las personas desaparecieron. Algunos fueron abandonados por guerras, otros por desastres naturales o crisis económicas. En ciertos casos, el motivo es claro. En otros, lo que ocurrió dejó más preguntas que respuestas. Lo inquietante no es solo su silencio, sino la sensación de que algo quedó incompleto, como si la historia se hubiera interrumpido de forma abrupta. En este vídeo vamos a recorrer los 10 lugares abandonados más misteriosos del mundo. Historias marcadas por tragedias, decisiones extremas y sucesos que dejaron una huella profunda. Varosha, Chipre. Varosha fue, durante los años 60 y principios de los 70, el escaparate turístico del Mediterráneo oriental. Hoteles altos frente a la playa, avenidas comerciales, vida nocturna y un flujo constante de visitantes. Pero en 1974 todo se corta en seco. Tras la intervención militar turca en Chipre, los habitantes grecochipriotas huyen y el barrio queda bajo control militar, cercado y vacío. Lo inquietante de Varosha no es solo que esté abandonada, sino cómo lo está. No se convirtió en ruina poco a poco, sino en un lugar congelado por una decisión política. Durante décadas fue una ciudad prohibida, visible desde fuera pero inaccesible, como un recordatorio físico de que el conflicto sigue abierto. La ONU llegó a considerar inadmisibles los intentos de repoblar Varosha con personas distintas a sus residentes originales y pidió transferir el área a la Administración de Naciones Unidas. En 2020 se abrió parcialmente al público, y eso reactivó todavía más la sensación de extrañeza. Pasear por una antigua zona turística, con fachadas comiéndose el salitre y calles sin vecinos. Es como entrar en una postal que no debía existir. Pripyat, Ucrania. Pripyat es una ciudad congelada en el tiempo por uno de los peores desastres del siglo XX. Fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias, creció rápido hasta convertirse en una comunidad moderna de casi 50,000 habitantes, con escuelas, hospitales, tiendas e incluso un parque de atracciones planeado para inaugurarse el 1 de mayo de 1986. Todo cambió el 26 de abril de ese año. Una explosión masiva en el reactor número 4 de la planta liberó enormes cantidades de radiación al aire, cubriendo la región con partículas letales. Pripyat, situada a solo 3 kilómetros de distancia, fue expuesta directamente al desastre. En cuestión de horas, la población tuvo que abandonar sus vidas. A muchos se les dijo que solo tomarán lo esencial, sin saber que nunca regresarían. Cunas, juguetes, documentos y objetos personales quedaron dispersos en casas, escuelas y calles. La icónica noria del parque de atracciones, pensada para abrir pocos días después de la explosión, se convirtió en símbolo del lugar, una promesa de alegría que nunca se cumplió. Hoy Pripyat sigue desierta, parte de la zona de exclusión de Chernóbil, donde edificios corroídos por la radiación y la vegetación reclamando el espacio hablan de una tragedia que transformó para siempre lo que significaba hogar. Burj al-Babas, Turquía. En una colina cerca de Mudurnu, al noroeste de Turquía, se alzan cientos de pequeños castillos idénticos, alineados como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo edificio una y otra vez. Torres puntiagudas, balcones ornamentados y fachadas blancas que prometían lujo. Pero nunca llegaron a cumplir su propósito. Burj al-Babas fue concebido a comienzos de la década de 2010 como un ambicioso proyecto inmobiliario dirigido a compradores extranjeros adinerados. El plan era construir más de 700 villas de estilo neoclásico, cada una con su propio castillo privado.
Sin embargo, en 2018, la empresa promotora quebró tras una crisis financiera y la caída de las ventas. La construcción se detuvo de forma abrupta. Lo inquietante no es solo que esté inacabado, sino la escala. Cientos de estructuras vacías, sin habitantes, sin muebles, sin historia vivida. Calles perfectamente trazadas que no llevan a ninguna parte. Un lugar diseñado para el lujo que terminó convertido en una ciudad fantasma sin pasado. Isla de Poveglia, Italia. En medio de la laguna de Venecia, entre canales y bruma, se encuentra una pequeña isla que durante siglos fue sinónimo de aislamiento. Poveglia fue utilizada desde el siglo XIV como lugar de cuarentena para personas sospechosas de portar la peste. Miles de enfermos eran trasladados allí para evitar que la epidemia se extendiera a la ciudad. Muchos no regresaban. Con el paso del tiempo, la isla volvió a quedar desierta, pero en el siglo XIX reabrió como hospital psiquiátrico. El edificio principal aún se mantiene en pie, deteriorado, con ventanas rotas y pasillos en silencio. La combinación de su pasado como lazareto y centro mental alimentó relatos oscuros que fueron creciendo con los años. Aunque gran parte de las historias más extremas forman parte del folclore popular, lo cierto es que la isla acumuló durante siglos enfermedad, muerte y abandono. A finales del siglo XX quedó definitivamente desocupada y el acceso está restringido. Lo que convierte a Poveglia en un lugar inquietante no es solo la leyenda, sino la superposición de capas históricas, epidemias, aislamiento, reclusión. Una isla pequeña pero con una carga simbólica enorme. Kinugawa Onsen, Japón. Durante décadas, Kinugawa Onsen fue uno de los destinos termales más populares de Japón. Hoteles de varias plantas se alineaban junto al río, ofreciendo baños tradicionales y turismo familiar. Pero en los años 90, el estallido de la burbuja económica japonesa provocó quiebras masivas y una caída abrupta del turismo. Varios complejos cerraron casi al mismo tiempo. Algunos quedaron sellados, otros simplemente fueron abandonados. Hoy, enormes edificios vacíos se asoman al cauce del río, con habitaciones intactas, pasillos en penumbra y carteles aún colgados en recepción. No hubo ningún desastre ni evacuación forzada, solo un colapso silencioso. Villa Epecuén, Argentina. Durante gran parte del siglo XX, Villa Epecuén fue uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. Situada junto a la laguna Epecuén, sus aguas salinas eran famosas por sus supuestas propiedades terapéuticas. Cada verano, miles de personas llenaban sus hoteles, restaurantes y balnearios. Era una ciudad pequeña, pero vibrante. Todo cambió el 10 de noviembre de 1985. Tras años de lluvias intensas y la presión acumulada sobre el sistema de contención, un dique cedió. El agua comenzó a avanzar lentamente, primero por las calles, luego por las viviendas, hasta cubrir por completo la ciudad. Sus habitantes tuvieron que abandonarla sin saber que el nivel seguiría subiendo hasta dejarla sumergida bajo más de 10 metros de agua. Durante casi 3 décadas, Villa Epecuén permaneció bajo la laguna, invisible, hasta que, a partir de 2009, el agua empezó a retroceder. Lo que emergió no fue una ciudad recuperada, sino un paisaje espectral. Estructuras blanqueadas por la sal, árboles petrificados, fachadas corroídas como si hubieran pasado siglos. No fue una guerra ni un accidente industrial. Fue el agua, lenta e implacable. Hoy, caminar entre sus ruinas es recorrer un lugar que literalmente murió y volvió a aparecer, transformado en una postal postapocalíptica real. Al-Madam Burid Village, Emiratos Árabes Unidos. En pleno desierto de los Emiratos Árabes Unidos, lejos de los rascacielos y el lujo moderno, se encuentra un pequeño conjunto de casas abandonadas que parecen estar siendo devoradas lentamente por la arena.
Es lo que se conoce como Al-Madam Buried Village. El asentamiento fue construido en los años 70 como parte de un proyecto de vivienda para comunidades locales. Sin embargo, poco tiempo después de ser habitado, comenzó a vaciarse. Simplemente, las familias se marcharon. Con el paso de los años, el viento hizo el resto. Las dunas comenzaron a colarse por puertas y ventanas, cubriendo suelos y paredes hasta transformar las casas en estructuras semienterradas. Hoy, algunas habitaciones están llenas de arena hasta la mitad, como si el desierto estuviera reclamando lo que siempre fue suyo. Existen distintas teorías sobre su abandono. Dificultades económicas, condiciones climáticas extremas o la dureza de vivir aislado en medio del desierto. Lo cierto es que nadie volvió. Prora, Alemania. En la isla de Rügen, frente al mar Báltico, se alza uno de los complejos más ambiciosos y extraños del siglo XX. Prora fue concebido en 1936 por el régimen nazi como parte del programa Kraft durch Freude, Fuerza a través de la alegría, un proyecto destinado a ofrecer vacaciones masivas a trabajadores alemanes bajo la propaganda del Tercer Reich. El plan era monumental: 8 bloques idénticos, alineados a lo largo de casi 4,5 kilómetros de costa, con capacidad para albergar a más de 20,000 personas. Pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió el proyecto antes de que se inaugurara. Nunca recibió a los turistas para los que fue construido. Tras la guerra, el complejo fue utilizado por el ejército soviético y posteriormente por las Fuerzas Armadas de la Alemania Oriental. Con la reunificación, gran parte del lugar quedó abandonada. Hoy, Prora es un contraste inquietante. Algunos bloques han sido completamente restaurados y transformados en apartamentos modernos, hoteles y museos. Otros, en cambio, permanecen vacíos, con pasillos interminables, hormigón desgastado y ventanas abiertas al viento del Báltico. Consonno, Italia. En la región de Lombardía, al norte de Italia, Consonno fue durante siglos un pequeño pueblo tradicional. Todo cambió en los años 60, cuando el empresario Mario Bagno compró la localidad con la intención de transformarla en un gran complejo de ocio. Derribó buena parte del pueblo original y levantó estructuras extravagantes: cúpulas orientales, torres decorativas y edificios de estilo exótico que pretendían convertir el lugar en Las Vegas italiana. El proyecto funcionó brevemente, pero en 1976, un desprendimiento de tierra bloqueó la única carretera de acceso. El aislamiento, unido a problemas económicos, provocó su abandono progresivo. Sin visitantes y sin mantenimiento, el complejo quedó vacío. Hoy, Consonno es un escenario surrealista. Arquitectura incoherente en medio de la montaña, grafitis cubriendo fachadas y edificios que nunca cumplieron el propósito para el que fueron creados. Belchite, España. En la provincia de Zaragoza se encuentra el antiguo pueblo de Belchite, uno de los escenarios más devastados de la Guerra Civil Española. En 1937, fue el centro de una batalla intensa entre fuerzas republicanas y sublevadas, que dejó el municipio prácticamente destruido. Iglesias, viviendas y calles quedaron reducidas a escombros tras semanas de combates y bombardeos. Tras la guerra, el régimen franquista decidió no reconstruir el pueblo original, sino levantar uno nuevo a pocos metros. Las ruinas de Belchite Viejo se conservaron como recordatorio del conflicto y como símbolo propagandístico de la destrucción. Hoy, al recorrer sus calles vacías, se observan fachadas abiertas, torres de iglesias perforadas y casas sin techos. No es un abandono por crisis económica ni por desastre natural, sino por guerra. El silencio que rodea el lugar no es reciente. Es el eco de un enfrentamiento que marcó profundamente la historia de España. Estos lugares no están abandonados por casualidad. Cada uno es el resultado de una decisión,
un desastre, un conflicto o un error que cambió el rumbo de miles de vidas. Algunos quedaron vacíos en cuestión de horas. Otros se fueron apagando poco a poco, hasta que el silencio lo ocupó todo. Lo inquietante no es solo ver edificios deteriorados, sino pensar en lo que ocurrió para que todo quedara atrás. Calles que un día estuvieron llenas, ventanas desde las que alguien miraba el mundo, habitaciones donde hubo conversaciones, planes y rutinas. El abandono no borra la historia, la conserva. Y ahora la pregunta es inevitable. Si pudieras visitar uno de estos lugares, ¿cuál elegirías y por qué? Si te ha parecido interesante este recorrido, suscríbete a Datos Paralelos para seguir explorando los lugares más interesantes de nuestro planeta. Hasta la próxima.